Hoy comenzaré a utilizar el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, que se llama Estática de Partículas. Es la 9ª edición. Su autor es Billy Johnston. Estamos hablando del capítulo 2. Aquí he colocado algunos conceptos para recordar detalles que ya hemos desarrollado en otras clases. Pero primero, en este libro, en la página 25 y 27, están los ejercicios del 1 al 20. En teoría, corresponde a las secciones 2.1 y 2.6. También van a estar incluidos los ejercicios de la página 33-35, del problema 21 al problema 42. En teoría, incluye las secciones 2.7 y 2.8. La recomendación es que lea la teoría para que usted esté mejor informado de qué tipo de ejercicio está trabajando. Por ejemplo, dice acá 2.3 vectores. En apariencia, las fuerzas no obedecen la regla de la adición, definida en la aritmética o en el álgebra ordinaria. Por ejemplo, dos fuerzas que actúan formando un ángulo recto, una de 4 libras y otra de 3 libras, suman una fuerza de 5 libras y no una de 7 libras. Las fuerzas no son las únicas cantidades que siguen la ley del paralelogramo para la adición, que ya lo vimos en clases anteriores. Como se verá más adelante, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y momentos son otros ejemplos de cantidades físicas que poseen magnitud y dirección y que se suman siguiendo la ley del paralelogramo. Estas cantidades pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que aquellas cantidades físicas que no tienen dirección, como volumen, masa o energía, se representan por números ordinarios o escalares. Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido, los cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. Los vectores se representan por flechas. Fuerzas en un plano. Fuerzas sobre una partícula resultante de dos fuerzas. Si dos fuerzas son perpendiculares, significa que una de las fuerzas es mínima. Un concepto que vamos a utilizar en algunos de los ejercicios que están resueltos o que están propuestos. Si dos fuerzas son perpendiculares, significa que una de las fuerzas es mínima. O sea que el ángulo entre ellos va a ser pi medios o 90 grados. Aquí tenemos la fuerza P, la fuerza Q. Y la de color azul representa la fuerza resultante que se obtiene, observe, formando un paralelogramo. Resultante de varias fuerzas. Aquí tenemos una figura donde tenemos P, Q y S. Y acá formamos un polígono para formar al final la fuerza resultante que está en color azul. Cuando haya más de dos fuerzas, yo les recomiendo utilizar la mecánica de la descomposición de una fuerza en sus componentes, como es la sección 2.6. Por ejemplo, aquí tenemos la fuerza F, cuyas componentes vertical es Q y su componente horizontal es P. Vamos a aplicar estos conceptos a un ejercicio. Voy a comenzar por el ejercicio 2.1. Dice, dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho. Aquí tenemos el gancho y aquí tenemos la fuerza P y la fuerza Q. Determine en forma gráfica la magnitud y la dirección de sus resultantes, la ley del paralelogramo, la regla del triángulo. Vamos a utilizar la ley del paralelogramo y voy a utilizar también en este ejercicio la descomposición de fuerzas. Son los dos métodos que vamos a utilizar más. La regla del triángulo, que viene a ser la ley del paralelogramo, pero no lo vamos a hacer midiendo gráficamente. Vamos a hacer representaciones gráficas, pero la respuesta la vamos a hacer de manera analítica, utilizando la regla del triángulo o la descomposición de fuerzas.
Lo primero que usted debe de aprender para hacer ejercicios en física donde se involucran vectores es un diagrama de fuerzas en el cual usted ubica las fuerzas. Vamos a ubicar en primer lugar el punto sobre el cual se hace el análisis, el punto A. Tenemos la fuerza P de acuerdo a la figura que nos están dando. Esa fuerza P tiene un ángulo, o sea, una abertura con respecto a la vertical de 20 grados y una magnitud de 75 newton. Tenemos otra fuerza, que es la fuerza Q, con un ángulo también con respecto a la vertical de 35 grados. La fuerza Q tiene una magnitud de 125 newton. Entonces, en un diagrama de fuerza se colocan todas las fuerzas involucradas en el ejercicio. Vamos a empezar a resolver el ejercicio utilizando la regla del triángulo. Colocamos las fuerzas que ya conocemos, la fuerza Q, la fuerza P, colocamos sus ángulos de 35 y de 20 grados. 125 newton, magnitud de Q, 75 newton, magnitud de P. En la regla del triángulo vamos a formar un paralelogramo. Por eso colocamos la fuerza paralela a Q, la tenemos, y colocamos la fuerza paralela a P. Y ahí estamos cerrando este polígono que se convierte en un paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Vamos a tener entonces que la fuerza resultante es la diagonal que sale del origen. Aquí tenemos en color amarillo representando lo que es nuestra fuerza resultante. Vamos a resolver esto, insisto, utilizando la regla del triángulo, que involucra la ley de los cosenos y la ley de los senos que usted vio en trigonometría. En primer lugar, usted tiene que la suma de estos dos ángulos que está en color verde y color azul, que va desde la fuerza P a la fuerza Q, suman 55 grados. También tenemos que por ser un paralelogramo, este ángulo de 55 grados que va de un vector al otro vector, también va a ser el ángulo opuesto en ese paralelogramo. O sea, que este ángulo aquí mediría también 55 grados, o sea, 55, el ángulo opuesto, 55. Debemos de recordar lo siguiente. 55 por 2 nos da 110 grados. O sea, la suma de estos dos ángulos nos da 110 grados. La suma de los cuatro ángulos internos de un polígono que es de paralelogramo suma 360 grados. Por lo tanto, si yo quiero conocer, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, que va a ser el mismo, porque recuerden, en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes, miden lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es 360 grados es el total de la suma de los ángulos internos. Pero como ya conocemos que sumados estos dos acá, mide 110, a 360 grados le restamos 110 y nos da 250. Pero como son dos ángulos, lo dividimos entre dos y cada ángulo aquí de color negro va a medir 125 grados. Con esa información nosotros ya podemos aplicar la ley de los cosenos. Aquí tenemos un recordatorio de la ley de los cosenos. Y tenemos tres fórmulas. Básicamente las tres es una sola, dependiendo cuál es la incógnita que usted va a encontrar. Aquí se identifica por A, B y C. Yo lo voy a identificar acá. A va a ser la resultante. Por lo tanto, voy a tener R al cuadrado. Igual, dice, a la sumatoria del cuadrado de los otros dos vectores, que van a ser P y Q. Entonces vamos a tener acá P al cuadrado más Q
al cuadrado. En este caso estamos hablando de sus magnitudes. Menos 2 veces, aquí dice, mire, B por C, sería P por Q. P por Q por el coseno alfa, que sería el ángulo entre ellos. Aquí en este caso sería el ángulo de color negro. Mire, el ángulo entre ellos. Aquí está, recuerda el vector P y este es una representación del vector Q. Entonces, este ángulo, ¿cuánto mide? Ya lo habíamos determinado acá y mide 125 grados. Entonces, usted va a colocar acá 125 grados. La resultante es lo que andamos obteniendo. Vamos a tener que P es 75 al cuadrado más Q, que es 125 al cuadrado, menos 2 multiplicado 75 por 125 por el coseno de 125 grados. Aquí hay que cambiar nuestra configuración de la calculadora porque hemos estado trabajando en radianes y ahora vamos a trabajar en grados. Usted coloca toda esa operación y va a obtener una respuesta de la cual ya tenemos un valor. Menos 2 por 75 por 125 por coseno de 125 grados. Y ahí usted va a obtener una respuesta que va a ser resultante al cuadrado. Tenemos acá 32.004.6 newton. Digo newton porque la fuerza P y Q está en newton. Por lo tanto, la fuerza resultante va a tener una respuesta de la raíz cuadrada de esa respuesta, lo cual nos va a dar redondeado 179 newton. Aquí vamos a tener entonces que nuestra resultante es igual a 179 newton. Ya hemos encontrado entonces el valor de la resultante utilizando la regla del triángulo. Para la regla del triángulo se utiliza la ley de los cosenos y la ley de los senos para poder encontrar el ángulo. Yo siempre les recomiendo, pero para encontrar magnitudes, en la mayoría de los casos, comenzar por la ley de los cosenos. Pero esto no es una regla. Usted va a utilizar la que sea más conveniente para usted o de la cual usted tiene mayor información. Sí es importante que usted aprenda a obtener estos ángulos para que después usted pueda trabajar. Por ejemplo, voy a hacer algo aquí. Vamos a quitar esta parte del eje y observe, aquí tenemos el paralelogramo. Al final, cuando nosotros trabajamos con la ley de los cosenos, recuerde que se aplica a triángulos oblicuos, o sea, son aquellos que uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. En nuestro ejercicio, nosotros tenemos que este ángulo en color negro es 125 grados, que es el que está opuesto a la resultante. Solo trabajamos, digamos, con este triángulo, ¿sí? No con todo el paralelogramo, sino que solo con este triángulo. Si yo esto lo colocara aparte, tendría lo siguiente. Vamos a tener aquí una figura. Vamos a tener acá la otra figura. Y vamos a tener acá la otra figura, que son los lados de ese triángulo, ¿no? Aquí está. Y lo que realmente necesitamos aquí es este ángulo, que es 125 grados. Necesitamos esta magnitud, que es de 75 newton. 75 newton. Y esta magnitud, que es de 125 newton. Esa es la información que necesitamos. Vamos a terminar de escribir 125 newton y acá 75 newton. Y esta es la resultante teniendo un ángulo acá de 125 grados. Entonces, a ese triángulo es que nosotros le aplicamos la ley de los cosenos.
Vamos ahora, porque necesitamos la dirección, aplicar la ley de los senos. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, conocemos este ángulo, ¿verdad? Y tenemos ya el valor de la resultante, que es 179 newton. Entonces nosotros podemos colocar que seno de 125 grados se divide entre la magnitud opuesta a ese ángulo, que es 179. No es necesario que le ponga newton. Ok. Nosotros al final queremos el ángulo formado entre el eje X y la resultante que está de color amarillo. Por lo tanto, necesitamos cierta información. ¿Qué información necesitamos? Para poder encontrar ese ángulo, yo necesito conocer este ángulo pequeñito que está entre el eje Y y su resultante. Ese ángulo no lo conozco, pero sí puedo poder encontrarlo porque yo puedo ahorita encontrar este ángulo. Mire, desde la resultante a la fuerza de 75 newton, que sería este ángulo de acá. Vamos a ponerle a ese ángulo, vamos a ponerle teta. Entonces vamos a tener acá seno de teta. Es igual, aquí está el ángulo teta, mire, aquí lo medimos, el ángulo teta, a la longitud opuesta. La longitud opuesta, observe, es 125 newton. Entonces de ahí usted puede obtener el ángulo teta. Tiene nada más una igualdad de dos razones. Vamos a despejar y vamos a tener acá 125 que multiplica a seno de 125 grados dividido entre 179. Esto va a ser igual a seno de teta. Usted coloca todos esos datos en su calculadora, 125 multiplicado por el seno de 125 y lo divide entre 179, le va a dar una respuesta aproximada de 0.57. Vamos a ver, podemos redondear, vamos a dejarlo 0.57 va a ser igual a seno de teta. Para encontrar el ángulo teta va a ser igual a seno inverso de 0.57. Entonces vamos a hacerlo acá de una sola vez y el seno inverso de esa respuesta nos va a dar redondeado, vamos a tener acá 34.9 grados. Vamos a ver, tenemos acá seno de 125, seno de 125 por 125 dividido entre 179. A esto le sacamos el seno inverso y nos da 34, vamos a ponerle 35 grados. Teta es 35 grados, pero esta no es nuestra dirección. Recuerde que eso es el ángulo teta. O sea, ¿qué representa ese ángulo teta? Bueno, ese ángulo teta, vamos a utilizar acá un color diferente. El ángulo teta en este caso representa este vector. Y tenemos que esto es el ángulo teta, que es 35, vamos a ver, nos dio 35 grados. Habría que redondearlo porque estaríamos hablando de este mismo ángulo, pero lo tendríamos que redondear acá y dejarlo realmente como 34.9, que es la respuesta más exacta, para que haya diferencia con el que ya tenemos, 34.9. Y acá nosotros ahora, nosotros necesitamos, tenemos este ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo teta, pero el que nosotros necesitamos es este ángulo. Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer sencillamente es una resta del ángulo que vamos a tener acá, que es, vamos a ver acá, 34, porque todo este ángulo mide 55. Entonces, este ángulo mide 55. Aquí tenemos el ángulo teta formado entre
la fuerza de 75 y la resultante, esta. Sabemos que este de color verde vale 20. Entonces, si nosotros hacemos una resta, tendríamos acá 35 grados redondeado menos 20 grados nos va a dar 15 grados. Ese ángulo, ¿cuál va a ser? Bueno, ese ángulo de 15 grados va a ser exactamente este que tenemos aquí, ¿eh? 15 grados. Ok. Ahora nosotros ya podemos obtener nuestro ángulo, que es el ángulo que está medido de la resultante al eje X. Vamos a ponerle a ese ángulo el nombre de alfa. Recuerde, ya sabemos que esto mide 15 grados. Queremos saber nada más alfa. Entonces, alfa va a ser igual a 90 grados, que mide todo el cuadrante, menos 15 grados. Y esto nos va a dar acá 75 grados. Con una respuesta más exacta, yo tengo aquí 75.1. Si usted no redondea y lo deja 34.9 y lo resta acá, al final le va a dar 75.1. Le pongo este pequeño diagrama para indicarle a partir de dónde está medido ese ángulo que para nosotros le hemos denominado alfa. Mire, de acá, del eje X a este, que es la resultante. Y así hemos obtenido el valor de esa respuesta. Tanto la magnitud que lo obtuvimos por la ley de los cosenos, como la dirección que lo hemos obtenido por la ley de los senos. Así que le comparto esta información. Voy a hacer el mismo ejercicio por descomposición de fuerza. Vamos a tener acá nuestra fuerza P. Vamos a tener acá nuestra fuerza Q. Y vamos a descomponer cada fuerza en su componente, por ejemplo, horizontal. Vamos a tener acá Px. No la puedo colocar acá porque la fuerza está en el tercer cuadrante. La componente horizontal va a estar aquí. Y vamos a tener acá la componente vertical. Esas serían, la de color verde y amarillo, las componentes de la fuerza P. Es como que esto usted lo partiera. La horizontal y la vertical. Lo mismo vamos a hacer con la fuerza Q, la componente horizontal y la componente vertical. Recordando que también ya tenemos nosotros los ángulos de esta figurita, ¿verdad? Sabemos que el ángulo que va aquí va a ser de 35 grados. Ese es el ángulo que va a tener acá. Y el otro ángulo va a ser de 20 grados, que es el ángulo que va a estar formado con la fuerza P y la vertical. Y vamos a tener 20 grados. Si usted quiere, pues también vamos a copiar esta parte. Entonces aquí es muy importante utilizar nuestro diagrama de fuerzas ya descompuesto o ya trabajado con sus componentes. Componente horizontal y componente vertical. Aquí está. ¿Sí? Okay. Entonces ahora lo que se hace es llegar a esta respuesta. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes horizontales al cuadrado más las componentes verticales al cuadrado. Pero primero hay que obtener la sumatoria de todas las componentes horizontales y la sumatoria de las componentes verticales. Vamos a comenzar acá con la componente vertical. Usted decide con qué componente utiliza. Empezar. Voy a trabajar acá con todas las sumatorias de las resultantes en Y. Ok, puedo observar que en Y tengo dos componentes, la que está en color oro y la que está en color verde. Vamos a empezar por la de color verde, que es P sub Y. P sub Y, vamos a colocarlo acá. Mire, más, pero antes vamos a ponerle el signo, porque está hacia abajo, va a ser negativo. Y la otra componente también está hacia abajo, va a ser negativo. Y vamos a tener entonces la sumatoria de estas fuerzas. Vertical. Pero necesitamos saber qué es P sub Y. Bueno, para saber qué es P sub Y,
es necesario que usted se acuerde algo de trigonometría. Las razones trigonométricas las va a utilizar en este método. Aquí es cuando usted forma un pequeño triángulo, por ejemplo. Vamos a aquí, pequeño triángulo, y acá arriba también formaríamos otro triángulo para el otro ejercicio. Bueno, para el mismo ejercicio, pero para la otra fuerza. Entonces, observe, la componente de color verde, P sub Y, está adyacente al ángulo. Si está adyacente, quiere decir que P sub Y va a ser AP coseno del ángulo. En este caso, coseno de 20 grados. Estoy trabajando con P sub Y, que es la de color verde. Esta, miren. Esa componente de fuerza está adyacente. Y usted sabe que adyacente es coseno de 20, multiplicado por la magnitud de la fuerza P. Sin olvidar acá el signo negativo. Ahora, ¿qué vamos a tener en Q sub Y, que es la de color oro? La de color oro podemos observar acá que está adyacente también al ángulo de 35. Por lo tanto, vamos a tener acá que va a ser Q coseno de 35 grados. Bueno, con esta información, sabiendo que P tiene una medida de 75 newton, vamos a confirmar, sí, 75 newton, entonces usted va a tener negativo 75 coseno de 20, y esta Q que es 125 coseno de 35. Usted coloca esta información en su calculadora y va a obtener que su respuesta de esa sumatoria de RY va a ser igual a negativo 173 newton. Vamos ahora a las sumatorias en X. Yo lo estoy haciendo ahorita bastante detallado. Una vez que usted lo haya aprendido, algunas partes del procedimiento las puede hacer de manera mental. Por ejemplo, las RX. ¿Cuántas RX tenemos? Una de color amarillo, una de color azul. La de color amarillo va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. Entonces vamos a tener acá negativo PX, porque está en el eje X negativo. Perdón, acá PX. Y vamos a tener positivo la de Q. ¿Por qué razón? Porque la componente horizontal de la fuerza Q está en el eje X positivo. Ahora observe lo siguiente para escribir esto de una sola vez. Usted observa acá que esta sería, por ejemplo, si yo muevo esta fuerza para acá, mire, va a estar opuesta al ángulo 20. Si es opuesta, usted sabe que la figura trigonométrica es seno. Eso significa que aquí vamos a tener como respuesta negativo el valor de P, que es 75, o sea, la magnitud seno de 20 grados. Y en la otra vamos a tener la magnitud de Q, que es 125, y observemos también si está opuesto o adyacente. Aquí tenemos, mire, la fuerza Q, la vamos a mover, aunque es un poquito más grandecita, pero observe que esta fuerza de color azul está opuesta. Y si es opuesta, significa que es la función trigonométrica seno de 35. Al hacer esta operación, usted va a obtener la siguiente respuesta. Vamos a tener que la Rx va a ser igual a 46 newton. ¿Qué haría usted? Bueno, ahora lo que haría es utilizar esta fórmula del teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de negativo 173 elevado al cuadrado más 46 elevado al cuadrado. Si usted hace esta operación, usted va a obtener la respuesta que ya sabemos anteriormente. ¿Cuál es la respuesta? 179 newton es la respuesta de la resultante. ¿Cómo se obtiene la dirección? Pues la dirección se obtiene de una manera más fácil acá. Tangente de teta es igual a RY sobre RE. Quiere decir que teta va a ser igual a la tangente inversa de RY. ¿Y cuánto nos dio RY? Bueno, busquémoslo acá, mire. Tenemos que RY nos dio negativo 173. Y RX nos dio, mire, 46.
Usted aplica la tangente inversa y va a obtener como respuesta el ángulo que nosotros ya sabemos. Aquí el ángulo θ va a ser igual a 75.1 grados. Y esa sería la dirección del vector resultante.